¿Cómo anda la gente? ¿Todo Bueno, bien? está Saludémoslos. la gente. Saludemos a la gente que se va Sí, sumando. decime. Igual Empecemos a saludar a la se gente te que se está corrió, sumando. ¿eh? Yo soy Mlae, vos sos Juan Contreras. Siempre Nata, ¿cómo robando está acá? identidades, José. Ya se volvió. Bueno, Nata, cuando pueda, creo que. A ver, activo la cámara. A ver, se activo la cámara. A ver. ¿Qué corrió? Ahora no. Ahora Pablo Deiros es Juan Contreras. Y vos sos Pablo Ahora, Deiros. ¿podés vos desactivar la cámara un segundo? ¿Yo? Sí. A Pablo, ver. Vos no. Yo Aunque ya sí, vos no. desactivé. Uy. Ay, no. A ver, Pablo, ¿podés desactivar un momento la grabación? La cámara y volverla a activar. Porque Desactivar. están los nombres. Claro. Están los nombres al Ahí revés. está. Eso. Perfecto. Y ahora Ahí está. activarla de Ahora. vuelta. Ahora activarla de vuelta. Ahí está. Creo que ahí está Ahí bien. está, excelente. 10 puntos, Listo, no buenísimo. desactivemos más la cámara y listo, ya está perfecto. Bueno, Ahí perdón está, Pablo buenísimo. por todo esto. Qué Por vergüenza. favor. Qué Ustedes saben vergüenza. 1000 veces más que yo. Yo soy un analfabeto en todo esto. No se nota tanto. Realmente nunca nos pasa Pero esto, bueno, pero bueno, agradecemos que nos haya dejado unos minutos antes para que podamos arrancar bien con el Claro. programa. Así que, bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy maravillosamente bien. Pablo, Sí. acá la gente, acá mi mamá dice, nunca pasó esto, Pablito, tu presencia intimida, dice, no, No, por favor. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Muy bien, gracias a Dios, fenómeno. No cambia mucho la rutina de todos los días, así que bien, aprovechando Me el dijeron que tiempo en estuviste en casa. 2 continentes. Sí, y la verdad que le contaba a tu papá hace un rato, con un milagro del Señor increíble, que podamos estar acá en Argentina, porque a nosotros nos agarró la cuarentena primero en Madrid y después en Moscú, y por pura gracia de Dios pudimos volver de Moscú y regresar a Argentina y meternos en cuarentena acá. Porque Tremendo. casi, mira, en 24 horas nos quedábamos clavados en Madrid. Wow. Agarramos el último vuelo regular de Iberia a Buenos Aires y bueno, fue un milagro del Señor. Bueno, Porque gracias a Dios. fue increíble. Sí. Bueno, espectacular. Bueno, qué bueno tenerte acá, la verdad es un placer, nos llena de alegría de verdad. Sos un referente para todos nosotros y para que algún despistado que capaz no te conozca, yo creo que todo el mundo te conoce acá, pero para algún despistado que no sé, que se haya olvidado, que haya tenido algún problema de memoria o algo que no se acuerde, queremos preguntarte ¿cuántos años fuiste pastor de la iglesia? Primero, que nos cuentes. Sí. ¿Durante qué año? Comenzamos con tu papá como un equipo pastoral en enero del año 1986. Fue una experiencia realmente única y extraordinaria. La iglesia estaba buscando pastor. Yo hacía 7 años que había dejado el ministerio pastoral y estaba con mi familia en los Estados Unidos. Cuando, bueno, y haciendo planes para volver en el año mediados del 85, volver a Argentina. Y en ese momento recibí la invitación para ir como uno de los pastores a la iglesia del centro. Y la invitación fue extraña porque lo que en ese momento quería la iglesia no era un solo pastor, querían un equipo pastoral, lo cual era muy extraño en aquel entonces. Al principio pensaban en 3 pastores, finalmente con tu papá conversamos y consideramos que lo mejor era armar un equipo de 2. Y a lo largo de 20 años estuvimos sirviendo al Señor en la Iglesia del Centro, desde el 1986 a 2006, prácticamente 20 años. Así que fueron 20 años realmente maravillosos, de experiencias notables y de gran crecimiento y madurez personal y ministerial.
Espectacular. una gran experiencia. Espectacular. Y ahora contarle a la gente cómo estás sirviendo ahora, cómo es tu vida en el día de hoy, así la gente también, ya que ya te conocía, pues saber un poco qué es lo que estás haciendo hoy en día. Bueno, hoy en día estoy cumpliendo con una dedicación, diría, completa y exclusiva en uno de los aspectos de mi ministerio a lo largo de los años. Yo he tenido básicamente dos líneas de servicio al Señor, una el trabajo pastoral y en el otro lado una tarea de carácter docente, especialmente en la formación ministerial, en la educación teológica. Y en los últimos años esa tarea docente ha ido pasando más del aula a un trabajo de compartir la enseñanza de la palabra a través de la publicación de mis libros. Y en eso es lo que estoy mayormente ocupado ahora, y bastante ocupado. Es lo que estoy haciendo full time y con dedicación exclusiva. Uf. Más o menos, ¿cuánto tiempo diario? Y sí, regularmente son de 6, 8, 9 horas, depende del día. Pero bastante. Tengo una rutina de trabajo de 8 horas diarias, sí. Unas 4 horas, 3, 4 horas a la mañana y después unas 4 o 5 horas por la tarde hasta la noche. Ya eso es una rutina que, salvo alguna interrupción como esta, la voy tratando de cumplir regularmente. Estoy involucrado en un proyecto grande. Después de la publicación de la Biblia Nueva Reforma, en el año 2017, tomé el desafío de escribir un comentario del Nuevo Testamento en 13 volúmenes. Y son volúmenes grandes, es un comentario bastante complejo, así que eso me tiene bien entretenido. Ya tengo casi la mitad terminada. Vamos. Estoy bregando con la segunda mitad. Sí. Bueno, muy bien, espectacular. Un trabajo bárbaro te está mandando. Sí. Cuando acá en casa se habla de sabiduría, el primer nombre que se nombra es Pablo Deiros. Es como Gloria a Dios. Sabiduría igual Pablo Deiros. Y todos sabemos que hoy vamos a aprender un montón de lo sabio y la cantidad de conocimientos que tenés, ¿no? Pero también quiero tocar un tema antes de arrancar así con las preguntas, que vos nombraste los años donde estuviste en la iglesia y donde fuiste ahí el que lideraba todo, y fueron los años de una unción espectacular también, ¿no? Y qué lindo es también en este tiempo donde los pastores siempre están diciendo que estamos viviendo una unción tremenda, un avivamiento, contar con personas como vos que nos van a poder instruir de cómo hacer las cosas en este nuevo mover que está haciendo el Señor, ¿no? Sí, indudablemente. Quiero decirte que yo no lideré ningún avivamiento ni nada, al contrario. Ese fue el río de Dios que nos llevó a todos claro. por la fuerza, incluso cada día viviendo cosas nuevas y que teníamos que tratar de entender y tratar de interpretar, porque esa es la tarea de un pastor y de un maestro, lo que es el obrar del Señor, y el Señor es el protagonista. Pero tenemos que tratar de entender qué es lo que el Señor está haciendo, por qué está haciendo lo que está haciendo, qué quiere decir con eso, qué es lo que Él se propone. Bueno, y esa tarea ha sido una tarea de exploración permanente y maravillosa. No siempre haciendo las cosas correctamente o como Dios manda, por decirlo de alguna manera, pero aprendiendo cada día a hacerlo mejor. Y esto ha sido de gran bendición, por cierto, para la iglesia, pero también para nosotros como líderes. Claro. Pero mi pregunta sería ahora, ya con lo que introdujiste recién, que estuvo buenísimo, ¿qué actitud hay que tener ante porque viste que en este mover que estamos viviendo hay un montón de cosas? Hoy te escuchaba hablando con mi papá, que estuvieron hablando también, mi papá te estuvo contando, por ejemplo, el polvo de oro, sí. Y un par de manifestaciones que estamos viviendo ahora actualmente. ¿Qué actitud hay que tener ante esas manifestaciones que capaz al principio o en la primera instancia no entendemos? ¿Qué recomendás vos para la gente que está viendo ahora?
ante la primera instancia de ver algo sobrenatural, ¿qué actitud hay que tener? ¿Una actitud abierta, una actitud más capaz racional de pensar qué hay que hacer? No sé, ¿cómo lo ves vos? Mirá, ustedes tienen una gran ventaja y de paso quiero aprovechar para felicitarlos porque lo que están haciendo como congregación o grupo de adolescentes y jóvenes en la iglesia me parece realmente extraordinario. Pero quiero decirles que ustedes tienen sobre sus hombros una tradición realmente maravillosa, porque en los últimos por lo menos 50 años, 50, 60 años en la Iglesia del Centro, la punta de lanza de la Iglesia, de la evangelización y de la introducción de cosas nuevas y la participación activa y dinámica en el ministerio de la Iglesia, ha estado en manos de los adolescentes y de los jóvenes. Sus abuelos, sus padres y ustedes, 3 generaciones por lo menos, han estado en la cresta de la ola, especialmente en la evangelización y en la vivencia de experiencias nuevas, de renovación en la vida de la iglesia. Algunas de las cosas que vos mencionaste, Ezequiel, como polvo de oro, aceite o una unción de aceite y muchas otras cosas más que son señales del Espíritu Santo, nosotros las vivimos por primera vez y no teníamos ninguna experiencia. Tuvimos que levantar 1.000.000 de preguntas, ir a la palabra para tratar de entender de qué se trataba, pasar horas en oración pidiéndole al Señor todo tipo de explicaciones y cosas por el estilo. Ustedes tienen la misma frescura y sorpresa frente a este tipo de manifestaciones. Pero dentro de la iglesia, en la experiencia colectiva, en la memoria colectiva de la iglesia, están las experiencias de sus padres y de sus abuelos, que son, digamos, una cantera de testimonio de mucho valor para poder interpretar y entender algunas de las cosas que ustedes están viviendo ahora. Para alguien que se encuentra en la tercera generación para atrás, ¿verdad? O en parte en la segunda, escuchar que ustedes están viviendo esto es un motivo de gratitud al Señor extraordinario, porque es el mismo Espíritu Santo el que está obrando, y si ese Espíritu Santo nos dio la gracia de vivir algunas de estas experiencias para poder cumplir con la misión de una manera más comprometida y mucho más atrevida, a mí me lleva a pensar y a augurar que va a ocurrir lo mismo con ustedes y que está ocurriendo lo mismo con esta generación. Y yo les recomendaría, sugeriría o aconsejaría hacer lo mismo que hicimos nosotros en su momento. Orar buscando la comunión con el Señor, que es lo más importante, buscar en la palabra de Dios la interpretación más correcta para no desviarse, no ir corriendo detrás de las señales en lugar de hacer lo que la señal nos pide que hagamos. Y creo que en esto ustedes tienen muchísimos recursos, además de la oración, además de la palabra, repito, la experiencia de quienes les precedieron en la fe, que no los tienen lejos, están ahí. Son sus padres, son sus abuelos, son hermanos de la iglesia que los precedieron en el servicio y en el camino y que ellos saben muy bien lo que han vivido y por qué han vivido lo que han vivido. Si hay algo realmente extraordinario en la iglesia del centro, es que nunca nos quedamos encandilados con las señales. Siempre nos preguntamos qué es lo que la señal está señalando. Y me acuerdo muy bien tantas veces, Carlos, como pastor desde el púlpito lo enseñó, ¿no? No cometamos el error de quedarnos abrazados a la señal en lugar de darnos cuenta de la dirección hacia la que la señal señala. Bienvenidas sean todas estas manifestaciones, y son muchas,
y son ricas y son hermosas, y experimentarlas y vivirlas es una experiencia única. Pero toda señal, todo prodigio, toda maravilla, incluso todo milagro, apunta hacia algo muy superior. En primer lugar, apunta al Señor, y en segundo lugar, apunta a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su nombre. Claro. Si mi mano se llena de aceite, no es para que me lo refriegue contento y no me lave más las manos, es para que vaya y sirva con el poder de la gracia del Señor. Si cae polvo de oro sobre mi cabeza, no es para que me ponga un sombrero y nunca más me peine, es para que use lo que tengo debajo del pelo para la gloria de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Y así con todas las señales que uno pueda imaginarse. Si bajo el control del Espíritu Santo mi cuerpo cae al piso, no es para que me quede durmiendo la siesta en el piso, sino para que me levante lleno del Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. Si me da un ataque de risa santa, no es para que se me caigan los dientes postizos de la risa, sino es para que proclame con alegría, con gozo, el Evangelio de Jesucristo. Espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y creo que ustedes están en un momento realmente maravilloso, envidiable, si me permiten ponerlo en términos carnales, y usen toda esa manifestación preciosa del Espíritu para hacer lo que hicieron chicos de la edad de ustedes hace unos años atrás, una generación atrás. Los evangelistas más extraordinarios de la Iglesia del Centro siempre fueron chicos entre 14, 15, 16, 18, 19 años. Salían a las trincheras a las que no se atrevía ningún adulto, y ahí iban a pescar almas para Cristo. La plaza del Congreso se quedaba vacía de drogadictos, de borrachos, de gente tirada en la calle, viviendo en la miseria humana, que eran rescatados por chicos de 14, 15, 16 años. La avenida 9 de Julio veía salir a los adolescentes un domingo a la tarde a pescar, y siempre venían al culto vespertino con 1, 2, 3, 4 que ganaban en la calle y lo traían para continuar creciendo en Cristo en los cultos de la iglesia. Ustedes tienen una herencia, un legado realmente extraordinario. Y estas vivencias de señales lo único que hacen es confirmar esa vocación de los adolescentes y jóvenes de la Iglesia del Centro en el servicio del reino de Dios. Y qué lindo también es el cuerpo, ¿no? De poder tener a personas que, como vos decías, que a los 15, 18, 19 años vivían estas cosas, y hoy capaz ya tienen 40, 30, y hoy pueden enseñarnos cómo, y también instruirnos a qué hacer y cómo manejarnos. Está buenísimo eso que se renueva, que es como algo que se recicla, y está buenísimo para poder seguir adelante todos juntos como cuerpo. Está espectacular eso. Sí, gloria a Dios que es así. Gloria a Dios. Y hay desafíos muy grandes, y ya ahora, y ustedes los están abordando, este programa es una muestra de eso, y desafíos todavía muchos mayores en el futuro inmediato. Así que prepárense, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, como se está manifestando, y cuando gente joven, llena de sueños, de ilusiones, de proyectos, es llena del Espíritu, es increíble lo que el Señor puede hacer. Hay ahí dinamita pura para la gloria de Cristo. Qué bueno, bueno, Juan, y teníamos unas preguntas armadas. ¿Querés empezar? Buenísimo. Recién hablando, digamos, del cuerpo como animos al espíritu, sabemos que todos tenemos dones distintos puestos por Dios, ¿no? Y una pregunta que se nos había ocurrido, Kesi, es, hoy que vamos a hablar de los dones del espíritu, ¿qué pensás sobre los o sobre el pensamiento? Hay dones del espíritu que cesaron con la muerte de apóstoles. Puede ser el caso del don de profecía, también se habla del don de lengua, digamos que no es tan útil y demás. ¿Qué pensás de estas cosas? Quizás lo primero, Juan, que tenemos que decir en relación con los dones es definirlos.
Porque algunos piensan que los dones del Espíritu son una cuestión de espiritualidad, es decir, cuanto más orás, cuanto más lees la Biblia, cuanto más vas al culto, o qué sé yo, estás en las cosas del Señor, entonces aparecen los dones. No, no es así. Los dones son herramientas de trabajo. Es decir, si vos sos carpintero, necesitas un serrucho, necesitas una garlopa, un cepillo, una escofina. Si vos sos mecánico automotor, necesitas la llave así, la llave asá, etc. El plomero necesita un Stilson, necesita una pico del oro, el electricista necesita un buscapolo y un destornillador, y así es la cuestión. No es posible servir al Señor y servir en su reino si no se tienen las herramientas necesarias para hacerlo. El racionalismo acá no sirve. Estudiar mucha teología, aprenderse la Biblia de memoria, saber 20 versículos para evangelizar de memoria, no sirve para nada. Lo que sirven son las herramientas que Dios provee para que evangelicemos, enseñemos, prediquemos, sirvamos, tengamos comunión, hagamos lo que hagamos, incluso estudiemos. En este sentido, es absurdo pensar que el Señor le dio herramientas a los 12 apóstoles que después que los apóstoles escribieron los evangelios y las cartas y qué sé yo, y lo abrocharon en un libro, esas herramientas dejaron de ser útiles. Es una contradicción total. La teoría cesacionista que enseña que los dones del Espíritu Santo cesaron con la muerte del último apóstol o con la formación del canon del Nuevo Testamento o con la formación dogmática, digamos el credo apostólico de la Iglesia, no tiene absolutamente ningún fundamento. Carece de fundamento bíblico, porque la Biblia no dice eso en ningún lado. Carece de fundamento teológico, es desconocer al Espíritu Santo y cómo opera el Espíritu Santo. Carece de fundamento misiológico, porque, repito, ¿cómo vamos a cumplir la misión de Dios si no tenemos las herramientas que Dios nos da para cumplir con esa misión? Claro. Y carece de un fundamento eclesiológico. ¿Por qué? Porque si es cierto que todos los creyentes somos ministros, somos sacerdotes, y que no dependemos de un sacerdote ni de un ministro, porque todos tenemos responsabilidad en el reino de Dios, ¿cómo vamos a cumplir con ese ministerio, con esa responsabilidad que Dios nos da, si no tenemos los recursos para poder hacerlo? De manera que la teoría cesacionista cae por su propia contradicción y es insostenible. Lamentablemente, algunos maestros de Biblia muy conocidos, cuyos libros están por todas las librerías evangélicas, han enseñado esta teoría, que es una reverenda mentira, y han confundido a los creyentes. Los creyentes, todos los creyentes, si son creyentes, es decir, si tienen el Espíritu Santo, cuando recibieron a Jesús, cuando recibieron al Espíritu Santo en su ser interior, el Espíritu Santo no vino con las manos vacías, vino con dones. Y por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:10, dice, cada uno con el don que ha recibido, ministrelo así a los demás. Por lo menos un don tiene cada creyente. Pero además de tener un don, puede tener todos los dones conocidos o no conocidos. Cuando digo conocidos, conocidos a la luz del testimonio bíblico, o no conocidos, pero que sean necesarios para poder cumplir con la misión. Y la variedad es tan grande, que es sorprendente que todavía haya gente que niega la actualidad de los dones del Espíritu Santo. Claro. Si a esto le agregamos el hecho de que no hay fundamento histórico para esa teoría, porque desde los días de los 12, pasando por la iglesia de Jerusalén, más todas las iglesias que fundó el apóstol Pablo, más todo el testimonio del Nuevo Testamento,
y el testimonio de cristianos en 20 siglos de historia, nos dice que los dones, todos ellos, y especialmente los que están mencionados en el Nuevo Testamento, han estado activos a lo largo de la historia del testimonio cristiano. Pensar en que los dones cesaron es tan absurdo como pensar que la predicación del Evangelio se interrumpió en algún momento. Nunca se interrumpió. Y los dones que ayudaron a esa predicación tampoco se interrumpieron. Lo que pasa es que en algunos momentos algunos dones parecían ser más útiles que otros. Y todo depende también de cómo se los interprete y también depende de cómo se los utilice. Así que, Juan, Perfecto. espero más o menos haber respondido tu pregunta. Sí, no, respondiste totalmente, espectacular. totalmente. Más claro, imposible. ¿Qué si Juan, quieres hacer la siguiente? Ahora, si alguien, mira, Ezequiel, si alguien Sí, tiene decime. dudas sobre este particular, hace unos cuantos años atrás yo escribí un libro sobre Uy, la acción del Espíritu Santo en la historia y analizo Wow. los primeros 500 años del testimonio cristiano ofreciendo cientos y cientos de documentos históricos donde especialmente los padres apostólicos, los apologistas, etcétera, del siglo II, III, IV, V, VI, daban testimonio de cómo en sus iglesias se ejercían los dones del Espíritu Santo. Y algunos de esos documentos tienen una actualidad y tienen un valor realmente extraordinario. Por ejemplo, me viene a la cabeza Sí. uno de los libros de Tertuliano de Cartago, año 190. Tertuliano era pastor de una iglesia carismática en la ciudad de Cartago, en el norte de África. Y él cuenta de cómo se ejercía el don de profecía en su iglesia. Y pone nombre y apellido. Dice, tenemos una hermana en la iglesia que tiene, como lo llamaban en ese entonces, espíritu profético. Y Wow. él explicaba cómo administraban los dones, cómo los ejercían para que no se desbordara la cosa, para que no pasara lo que había pasado en Corinto en épocas, en tiempos del apóstol Pablo, que era un viva la pepa. Entonces decían, cuando alguien tiene profecía, esa profecía la comparte, la compartían con los intercesores de la iglesia y otros profetas. Si se probaba que era palabra de Dios, recién entonces la transmitían a la congregación. Y la iglesia era edificada con la palabra profética que venía a través de profetas probados, maduros, responsables, etc. Es decir, no hay nada nuevo bajo el cielo en el reino de Dios. La mayor parte de las cosas que necesitamos saber ya las tenemos en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no se ha quedado quieto a lo largo de los siglos, ha seguido regenerando a las personas, las ha seguido llenando, les ha seguido dando dones, los ha ayudado a ejercer esos dones con responsabilidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá estamos nosotros hoy viviendo la misma experiencia que vivieron los hijos, hijas de Dios en los últimos 2000 años. espectacular, espectacular. ¿Qué clase también? O sea, me encanta porque también nos enseñás un poco ahí de historia. Siempre mi papá me dice, no, Pablo Deiros es un erudito de la palabra y sabe un montón porque es un historiador también. ¿Cómo llegó también? Contanos así cómo llegó para inspirarnos también a los que les interese así un poco la historia, cómo llegó así esa búsqueda histórica de los conocimientos bíblicos y eso, contarle a la gente un poquito también de eso. Bueno, dos cosas. Siempre mi primer amor fue la Biblia y más específicamente el Antiguo Testamento. Y cuando yo ingresé al seminario, ingresé muy jovencito, era un adolescente, 17 años, lo que me apasionaba era especialmente el Antiguo Testamento, pero más que nada por el lado de la historia del Antiguo Testamento. Cuando terminé el seminario y nos casamos con Norma y fuimos a Bahía Blanca, no había demasiado para elegir en la universidad y entonces entré en la carrera de historia. Y haciendo la carrera de historia me transformé en un historiador profesional, en alguien que sabe cómo investigar, cómo escribir la historia, cómo enseñarla.
Terminado la universidad, recibí una invitación del seminario para venir como profesor de Antiguo Testamento y comencé así en el año 73. En el año 74, quien había sido mi profesor de historia del cristianismo y otras materias de historias se fue de vuelta a Estados Unidos. No había nadie con títulos en historia y entonces ahí empecé a enseñar historia del cristianismo, que fue digamos, lo que compartí como maestro por 50 años. Sí. Pero completado, digamos, ese ciclo, y especialmente con la publicación de mis obras mayores, La historia global del cristianismo, la historia del cristianismo en América Latina y el mundo religioso latinoamericano, Dios de un golpe de timón me volvió otra vez al primer amor. La primera oportunidad fue la Biblia Nueva Reforma, con un 83 sano. No hay problema, Nata. Bueno, Pablo, espectacular lo que venías contando. Sí, Ahora tremendo, tremendo. queremos saber un poquito sobre las palabras de ciencia y palabra profética, cómo se operan en la práctica y cómo percibís vos eso, pero ahora te lo preguntamos al aire. Pero te aviso ya más o menos. ¿Sí? Ahí volvió. Reconectarles hago una recomendación. ¿Por qué no exploran la posibilidad de grabar estos programas? Porque eso les da la posibilidad de editarlos y demás, y a la hora de largarlos, el único problema que tienen es que si se corta, bueno, lo enganchan otra vez sin perder el contenido. Sí, tal cual. Lo que vamos a hacer, Pablo, ¿sabes qué va a hacer para que no haya más problema? Nata, lo hago por ya. Avísame si estoy saliendo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Ahí lo estoy llamando por teléfono. Lo vamos a hacer así. Hola. Bueno, Pablo, perdón por todo. No, por favor, no te hagas problemas porque estas son cuestiones técnicas y además sabés que el diablo mete la cola, así que y no hay que dejarse vencer por lo malo, sino vencer con el bien y el mal. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ahora dice que se nos escucha perfecto a los dos. No va a poder estar Juani porque es una llamada por teléfono, pero bueno, le mandamos un saludo y perdón, Juani, gracias por estar. Lo que yo te preguntaba recién es que vos sos una persona que Dios usa mucho en la palabra profética y en la palabra de ciencia. ¿Cómo se operan en práctica en tu vida? Es decir, ¿cómo vos percibís esta palabra? ¿Cómo vos te das cuenta si viene de Dios o no? Si bien la experiencia puede ser un factor, pero como en el principio, cuando empezaste a percibir que tenías ese don de profecía, ¿cómo te diste cuenta de que esa palabra era de Dios y no venía de vos? Bueno, la pregunta realmente es muy buena porque es bien práctica. La primera cosa que se me ocurre decir es repetir lo que dije al principio de nuestra conversación, y es que los dones del Espíritu Santo, todos ellos, son herramientas de trabajo. Estas herramientas de trabajo no siempre son necesarias, no son necesarias de manera continua o permanente, sino en la mayor parte de los casos de manera circunstancial, a menos que uno sea llamado por el Señor para cumplir con un determinado ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, todo creyente, tiene el mandato dado por el Señor de orar por la sanidad de los enfermos. Para ser más claro, literalmente, sanar a los enfermos. Uno de los dones o de las herramientas que nos ayudan a cumplir con esta tarea es el don
Bueno, Y hasta cuando tienen la oportunidad de orar por un enfermo y el enfermo se sana. Pero hay hermanos que han desarrollado un ministerio de sanidad. Es decir, así como hay quienes predican el Evangelio y son evangelistas, y quienes enseñan y son maestros, y quienes administran y son administradores, y tienen el don para hacerlo, o reciben el don para hacerlo, hay hermanos que tienen la capacidad de profetizar y son profetas. En mi caso personal, yo no soy profeta, porque el ministerio profético no es mi ministerio. Yo sí soy un maestro y tengo el don de enseñanza. Claro. Y sí soy un predicador y tengo el don también para predicar, que está muy, muy relacionado con el don profético. Y quizás ejerzo con más frecuencia otros dones. Lo que pasa es que como pastor, y especialmente en el cumplimiento de un ministerio de carácter apostólico, gracias a Dios, Él te equipa dándote una batería de dones que son realmente los que te ayudan a cumplir con el ministerio que tenés. Digamos, de todos los dones habidos y por haber, a un pastor ser hospedador, lo cual es bueno, no significa que es un don imprescindible para cumplir su ministerio, lo mismo que ser un administrador o incluso presidir. Pero sí es muy importante que tenga el don de enseñanza, que tenga el don profético cuando lo necesita, y junto con el don profético otros dones de revelación, entre ellos palabra de ciencia, y si tiene palabra de sabiduría, mucho más. Claro, sí, tal cual. Entonces, en el caso mío, repito, yo no soy profeta, porque no me dedico a profetizar. Claro. Pero como pastor y como apóstol, cada vez que, por ejemplo, voy a ministrar en público, siempre le pido al Señor, dame discernimiento de espíritu, dame profecía, claro, dame palabra de ciencia, según incluso el ambiente, según lo que yo veo que el espíritu está mostrando en el momento. Literalmente, Ezequiel, le pido las herramientas que yo pienso voy a necesitar para poder hacer la tarea que tengo que hacer. Espectacular eso me encantó. O sea, que vos antes de... Yo creo que este concepto es muy importante porque primero nos enseña humildad. Los dones no son nuestros. Yo no soy dueño de un don, ni tampoco tengo el don como para ponerlo en una tarjeta personal y decir Pablo Deiros profeta, o Pablo Deiros sanador, o Pablo Deiros qué sé yo, cualquier otra cosa. El don no me pertenece. El dueño de los dones es el Señor. Y el Señor te los da cuando vos los necesitas para cumplir una tarea. Si vos tenés que cepillar una madera, Dios no te va a dar una llave Stilson. Si vos necesitas apretar una tuerca en plomería, no te va a dar un serrucho. Dios te da el don que vos necesitas para la tarea que necesitas cumplir en el momento. Entonces, esto lo he aprendido después de muchos años de ministerio. Y lo he aprendido cuando comencé a darle lugar al Espíritu Santo en mi vida y dejar de considerarme el sabelotodo y el tipo que la jugaba de taquito porque era muy inteligente, muy elocuente, porque había estudiado mucha teología y Biblia y cosas por el estilo. Cuando uno empieza a depender del Espíritu Santo te das cuenta que si no te tira una herramienta el Espíritu sos un reverendo inútil. Claro. Entonces, ¿cómo empezó esto? Cuando empezamos con tu papá a estudiar la cuestión de los dones y empezar a vivir una experiencia carismática y empezamos a compartir experiencias y demás, empezamos a atrevernos a usar estos dones, que no es tan sencillo. Yo recuerdo la primera vez que tengo conciencia de haber recibido una palabra de ciencia, fue en un culto vespertino, creo que era, en la iglesia del centro, en la calle de Estados Unidos. Mira, tengo la imagen en la mente. Me viene a la cabeza, pero así de la nada, me viene a la cabeza el pensamiento, acá hay una mujer con el cabello colorado que tiene un problema en el oído, no me acuerdo ya ahora si era el derecho o el izquierdo, pero era una indicación de ese tipo. Sí.
el pensamiento me agarró en medio del culto, yo estaba en la plataforma, Claro. no sé si lo estaba predicando o dirigiendo el culto. Y fue un pensamiento muy fuerte y me lo quise sacar de la cabeza porque me parecía que era una distracción y volvía, y volvía, y volvía, Claro. y volvía. Y en un impulso totalmente descontrolado, porque racionalmente, yo soy un tipo muy racional, racionalmente estaba bloqueado, me sale decir, acá hay una persona del cabello teñida del pelo de rojo que tiene un problema en el oído, y lo dije por el micrófono. Y casi me desmayo cuando una mujer levanta la mano en la congregación. Wow. Y no era creyente, era una persona que estaba de visita. Entonces, yo fui el primer sorprendido cuando ocurrió eso. Y después, a partir de ahí, es como que me desbloqueé y empezamos a investigar, a leer la palabra y a buscar la experiencia de otros y a ver cómo era. Y con tu papá, créeme que hicimos un gran esfuerzo por tratar de aprender y aprender de personas responsables todo lo que podíamos en materia de profecía y de dones de revelación. Me acuerdo que una vuelta viajamos a Córdoba, a la iglesia bautista ahí de Parque Patricio, para hablar con Nito Benedetto, el pastor, que tenía organizado en la iglesia lo que a mí me parecía, y a tu papá también, uno de los mejores ministerios proféticos en las iglesias bautistas en Argentina. Claro. Y de él aprendimos un montón de sus experiencias. Me acuerdo cuando vino, la primera vez que vino el pastor Hildre, muy conocido en la iglesia del centro, porque vino varias veces después, la primera vez que él vino, nos lo habían recomendado el pastor Miguel Robles, que está con el Señor ahora, que era un gran profeta, que sé cuánto. Con tu papá siempre sospechábamos lo peor de quien sea, ¿viste? Claro. Y le medíamos el aceite antes de subirlo al púlpito, porque no queríamos... Por cuidar a la gente. Una cualquier verdura. Claro, para cuidar a la gente, ¿no? Exacto, esa es la responsabilidad de un pastor. Uh-huh. Entonces, vino a la iglesia, lo invitamos a predicar, él fue muy discreto, muy prudente, y un día miércoles, reunión en mitad de semana. Y después de predicar lo invitamos a cenar a Las Marías, un restaurante que frecuentábamos bastante. Y estaba tu papá, y estaba el pastor Mancini, no sé si Humberto Bolucci o alguien más, y toda la idea con tu papá era medirle el aceite, ¿viste? Claro. Hacerle todas las preguntas vida por haber, a ver si el tipo pisaba el palito y era real, un profeta auténtico o un falso profeta. En el caso de él, la pregunta que le hicimos, una de las preguntas que le hicimos fue justamente lo que vos me estás preguntando. ¿Cómo sabés qué es lo que Dios te está diciendo, especialmente una palabra de ciencia, ¿no? Una profecía. Y él nos decía que él veía el cuerpo veía una persona y era como una radiografía y veía iluminada aquellas partes del cuerpo que no estaban funcionando bien, y entonces declaraba la palabra y luego daba por su sanidad. Claro. En el caso, por ejemplo, de Nito Benedetto, él nos decía de que muchas veces, bueno, ya te dije, o una voz que te habla, audible, o un pensamiento que se fija en la mente y persiste, y una hora pidiéndole al Señor confirmación, y la cosa vuelve y vuelve y vuelve, y te sentís inquieto hasta que lo digan, no te sentís incómodo. A veces es un dolor, a mí me suele ocurrir en los casos en que recibo una palabra de ciencia, un pinchazo, una molestia, un pequeño dolorcito, algo en alguna parte del cuerpo que me indica por dónde está el problema. Claro. Porque uno no es médico. En el caso de Vito nos decía que él y otros profetas en la iglesia veían como una suerte de teleprompt en el aire que le iba diciendo cuál era el dato, la información. Acordate que palabra de conocimiento, de ciencia, es un dato de la realidad que no se puede conocer por medios naturales, por medios humanos. Claro. Es una información a veces detallada, muy, muy precisa, o a veces de manera más general, pero que es muy precisa para la persona que recibe la palabra y que la reconoce.
¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, los caminos son múltiples. Hay muchas maneras y cada persona te va a contar de su experiencia personal algo diferente. Lo que a mí me sorprendió en el caso de Hildred, y esto nos recontra convenció de que era un profeta auténtico, aunque muchas veces nosotros mismos después abusamos de él, y el pobre Hildred decía cualquier cosa, pero no por culpa de él, sino por culpa nuestra que lo presionábamos. Pero en esa ocasión, yo hacía ya varias semanas que estaba sufriendo de un brutal dolor en la mandíbula izquierda. Tanto es así que había ido al consultorio de Mancini, que era mi dentista, le había comentado el problema, Mancini lo diagnosticó y me dijo, mira, esto que tenés no tiene cura, esto es un problema serio, porque me dio toda una explicación científica. La cuestión es que el dolor lo tenía. Es más, ese mediodía de ese miércoles yo no había almorzado prácticamente porque no podía masticar, no podía hablar, movía la mandíbula y era un dolor terrible. Estábamos ahí cenando, yo comiendo como podía un purecito, y mira, para que te des la idea, estaba sentado justo frente a Hildred, al lado de Hildred creo que estaba tu papá, y al lado de tu papá, del lado enfrente mío, estaba Mancini. El Boluccio creo que estaba a mi derecha. En el momento de la conversación con Hildred y preguntándole, ¿y usted cómo? ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo recibe? Y pito y flauta, se estira Hildred, que era un hombre corpulento, gordo, se estira sobre la mesa, me toca la mandíbula izquierda y me dice, en inglés, vos tenés un dolor muy fuerte acá. Y me acaricia la cara y me dice, pero ya está, ya después no lo vas a sentir más. Tremendo. Ezequiel, sí. esto fue hace más de 20 años. Nunca más volví a sentir ese dolor. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, con tu papá, ¿qué hicimos? De ahí lo llevamos aquí, pero ¿sabes cómo? Era la 1 de la mañana. De ahí lo llevamos aquí de la Avenida Independencia 1555. Que es donde está el templo ahora. ¿Y qué dijo? Pero en aquel momento era un terreno baldío. Sí. Y no era nuestro. Y lo llevamos ahí para que nos profetizara. Y el hombre se para ahí adelante, así un frío, estaba fresco, era la madrugada, y nos dice, esto les pertenece por derecho de herencia. Jeremías 32. Wow. Esa es la palabra con la que nos largamos a la compra de esos terrenos y nos largamos a todo el proyecto de la construcción del templo y todo lo demás. Qué bueno, qué bueno. Y Hildred no tenía la menor idea de la historia de ese terreno, que es para escribir un libro. Y sí, tienen que escribirlo ahí, un libro de esa historia que es espectacular, de cómo fue el inicio, de cómo llegamos a tener hoy el templo, y ya las cosas que pasan hoy en el templo también tendrían que poner en el libro, todo. Exacto, sí. Entonces, los dones de revelación son dones preciosos, son herramientas utilísimas para la gloria de Dios. Hay que saber ejercerlos y, como todos los dones, ejercerlos con mucha responsabilidad. Mira, cuando yo tenía 10 años, en Rosario, en la escuela primaria, había una clase de carpintería. A mí me gusta mucho la carpintería y yo aprendí mucho cuando tenía 10, 11 años en la escuela primaria. Y en ese taller de carpintería nos enseñaban a utilizar las herramientas, cómo usar un cepillo, una garlopa, una escofina, cómo serruchar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Las herramientas son buenas, son útiles, son muy efectivas, pero todo depende de quién las utiliza y cómo las utiliza. Claro. Vos con una garropa te podés cepillar un dedo, con un serrucho, yo tengo en mi mano izquierda, en el pulgar de mi mano izquierda, una cicatriz de una serruchada que me mandé cuando tenía 7 años y casi me cortó el dedo, por no saber usar un serrucho de mi abuelo. Con los dones del Espíritu Santo pasa lo mismo. Dios te da los dones, todos los dones que vos quieras, todos los dones que necesites, etcétera, etcétera, pero también tenés que aprender a usarlos con responsabilidad. Cuando un don como el profético se utiliza de manera
y no edificar, como es el propósito del don. Palabra de sabiduría y especialmente palabra de conocimiento o de ciencia puede hacer un desastre si uno anda simplemente repitiendo las fantasías que se le cruzan por la cabeza. Claro. Entonces, ¿cómo ejercer estos dones? Bueno, con madurez espiritual. La única manera de hacerlo bien es lleno del Espíritu Santo. Y además de lleno del Espíritu Santo, con supervisión. Una palabra profética, y en esto creo que en la Iglesia del Centro las cosas se hacen muy bien, una palabra profética no puede ser tirada al aire así como se tiran caramelo o como se reparten golosina con una piñata. Tiene que haber supervisión, tiene que haber testeo, tiene que ser probado por los intercesores en oración. Yo recuerdo muy bien en la Iglesia del Centro cómo manejábamos esto con un equipo de profetas y Claro. no llegaba al púlpito todo el mundo podía recibir la palabra profética que quisiera, pero antes de llegar al púlpito y darla a conocer, pasaba por un filtro, Claro. ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí. Porque si no se pueden producir daños y el diablo se aprovecha, es un engañador, un mentiroso, que se aprovecha de imitar las cosas del Espíritu para confundir y escandalizar a la iglesia. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Acá tengo una persona que te quiere saludar. ¿Así? Bueno, Pablo, qué bendición. Y a toda la teleaudiencia, no sé cómo se dice, teleaudiencia o qué. Bueno, Voy a alejarte un poco acá, así se escucha acá, Bueno, que es lo importante. pero qué bendición, qué lujo que tenemos en esta tarde de tener a Pablo Deiros compartiendo. Yo digo, ¿no?, que esta charla queda corta, ¿no? Necesitamos tenerte más tiempo, ¿no? Ya sería un abuso, pero yo lo tiro así como motivo de oración, más que como pedido, porque no quiero... Pero qué lindo sería, a ver si la audiencia me responde, ¿no? Tener un programita de Pablo Deiros, media hora, todas las semanas en la programación de la iglesia sería un lujo, ¿no? Me encantaría. Bueno, Y lo bueno. que hay que hacer es trabajar la parte técnica que supera incluso lo que uno quiere, porque están, digamos, las bandas están sobresaturadas. Y entonces no queda más remedio que tener un poco de paciencia. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero ya lo vamos a trabajar y por ahí grabado, un programita tuyo sería con el tema que a vos, el tema que el Señor a vos te muestre, sería fabuloso para tenerte dentro de la programación, un lujo para nosotros, ¿no? Me encantaría, Carlos, y por cierto, bueno, conversemos sobre eso. La otra posibilidad, ¿sabés qué podemos hacer? Lo que te parece más adecuado para la iglesia en este momento. ¿Sabés lo que podemos hacer, Pablo? La otra cosa, podemos tener vos y yo una charla, ¿Qué te parece? una vez por semana. Vamos a pensarlo bien, vamos a orarlo y pensarlo. Y cuenten conmigo. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Pablo, me encantaría que cierres acá orando por todos nosotros, por la iglesia, por el tema que hablamos de los dones de hoy, por lo que vos sientas. Bueno, entonces vamos a orar. Padre amoroso, qué bueno que más allá de cómo funciona la banda ancha, cómo anda internet, cómo funcionan los teléfonos y las computadoras, hay una línea de comunicación que nunca se interrumpe y es la comunicación que podemos tener con vos, Señor, a través de la oración. Gracias porque esa banda no solo es ancha, sino que es asombrosamente amplia, porque todos podemos conversar con vos y todos podemos recibir gracia sobre gracia y la bendición tuya que es abundante y que tanto necesitamos. Yo te alabo, Señor, y te bendigo por esta iniciativa tan hermosa de la Iglesia del Centro, de abrir un canal de comunicación no solo con los hermanos de la Iglesia, sino más allá también, porque hay tantas personas en estos días de cuarentena que necesitan recibir palabra de consuelo, de esperanza, de ánimo,
de recibir la oración de tu pueblo, de recibir, Señor, instrucción, guía, para encontrar un camino de vida mejor que lo que estamos viviendo. Y te doy gracias también, Señor, porque los adolescentes, la congregación de adolescentes, jóvenes en la iglesia está activa, dinámica, buscando servirte y utilizando este medio en el que ellos son tan peritos y tan acostumbrados y que lo han transformado en casi su forma de vida. Gracias por ese dinamismo. Gracias, Señor, también por la continuidad. Como les decía yo a los chicos antes, que tienen una herencia que viene de lejos en la iglesia, de otros chicos de su edad, de su grupo etario, que llenos de tu espíritu han hecho cosas tan atrevidas, tan grandes para tu reino, tan maravillosas. Ungilos, Señor, y llenados de tu Espíritu Santo, de tal manera que todos esos bríos juveniles y el entusiasmo y las expectativas se vayan sumando en un eslabón tras otro, en un rosario de experiencias puestas a tu servicio y para la gloria de tu nombre. Que en estos tiempos de crisis ellos encuentren oportunidad, que en estos tiempos de dificultades ellos encuentren puertas abiertas, que en estos tiempos de zozobra y de incertidumbres que se van acumulando, ellos estén plantados con firmeza, como aquellos jóvenes a los que les escribía Juan el apóstol, cuando les decía, les escribo a ustedes jóvenes porque están firmes y porque están victoriosos y porque resisten al diablo y están en la primera línea de combate. Señor, úngelos con tu espíritu, llénalos de tal manera que no claudiquen, afirma sus pies en la roca firme que es Cristo y sostenelos con tu sabiduría. Toma el vigor de su juventud y poné tu sabiduría en ellos. Toma, Señor, la fuerza de su juventud y poné tu dirección en ellos. Toma, Señor, los sueños de ellos y transformarlos en realidad para la gloria de tu nombre y el incremento de tu reino. Dale todos aquellos dones, todas esas herramientas que ellos van a necesitar mientras predican el Evangelio, sanan a los enfermos, llevan una palabra de esperanza, sirven en el amor de Cristo a los más necesitados, se mueven en tu nombre con sabiduría para entender tu palabra y compartirla, con entereza para vivir vidas puras, limpias para la honra de tu nombre y con fruto abundante que ellos te puedan presentar. Llenados ahora en su juventud de memorias que les duren el resto de su vida terrenal y se proyecten a la eternidad. Poné en ellos ahora un anhelo muy grande de ver tu reino manifestándose en todo su poder y en toda su gloria. Yo te alabo, Señor, porque les estás confirmando tu presencia y todos tus proyectos y todos tus planes a través de señales y de prodigios y de maravillas. Honra, Señor, la fe de ellos, multiplicando todo esto. Sí, no para que se vanaglorien ni para que se queden sorprendidos, mudos y absortos, sino para que se den cuenta de cuán preciosos son cada uno de ellos que los adornás de oro, cuán ungidos son cada uno de ellos que los bañás en aceite, cuán poderosos son cada uno de ellos en tu nombre, que tomas control de su cuerpo, de su mente, de sus motivaciones para llenarte vos de gloria. Señor, en el nombre de Jesús, que toda bendición tuya de lo alto repose sobre cada uno de ellos. Lo mejor, lo más precioso del grano, lo más dulce de los frutos de la tierra, sean para ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, amén. Muchas gracias, Pablo. Recién en tu oración y durante lo que nos contaste durante la charla, Dios me mostró una palabra que nada, quería compartirte. Me tomo el atrevimiento de contarte y si me dejás puedo orar por vos y decirte lo que sí, por favor.
Sí. Bueno, gracias papá por este momento que tuvimos con Pablo. Y recién vos me mostrabas que Pablo en el día de hoy, si es tu voluntad, papá, lo que vos me estás mostrando, confirmáselo a él también, pero vos me mostrabas que en el día de hoy él iba a ir y iba a tener un momento de intimidad con vos y vos te ibas a mostrar en su vida como nunca antes te habías mostrado. Ibas a traerle sobre su vida un mover que él nunca había experimentado y que va a empezar a experimentar y a contarle a los demás. Y empezar a predicar y a dar testimonio de ese mover que nunca antes había experimentado. Y lo va a recibir él como una de las cabezas de este tiempo, lo va a recibir él y va a poder instruir a los demás a través de eso, pero primero lo va a recibir y lo va a sentir, lo va a procesar y después lo va a explicar. En el nombre de Jesús. Si esta palabra es tuya, confirmala en la vida de Pablo y bendecía a la gente también que está acá, papá, mirando el programa y que puedan tener un día espectacular cada uno de ellos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Pablo. Acá... Ezequiel, Sí. un beso grandote, querido. Igualmente Y lo para mismo vos. a Juan, mi cariño al chico que estuvo en la parte Sí. técnica. ¿Cómo se llama la piba, Nati? No, es un chico, Natanael. Natanael. Bueno, pensé que era una piba. Es que a Natanael también. Dale. Le mandamos un Que Dios beso. los bendiga mucho. Bueno, igualmente, Pablo, Dios te bendiga. Muy bien, chao. Gracias por todo, chao. Bueno, perdón gente por todos los problemas que tuvimos hoy. Esperemos que no vuelvan a pasar. Estamos ahí adaptándonos al nuevo formato. Pero bueno, Dios los bendiga mucho. Queremos festejar los 5.000 suscriptores que tenemos. Va a estar buenísimo si en algún momento... Yo ya dije a los 3.000, nadie me dio bolilla. Ya dije a los 4.000 de hacer una fiesta, nadie me dio bolilla. Ahora a los 5.000 esperemos que se haga algo. Así que no sé si ya hay algo, pero vamos a ir craneándolo, va a estar buenísimo. Ahora quiero dejarte con diversión en familia, siendo las 17:40. Perdón, Mati, gracias por mandarme este mensaje de que le dé tranquilo. Perdón por todos los problemas. Y nada, te dejo ahí con diversión en familia, que son juegos. Si no te suscribiste, suscribite ahora. Son juegos. Este miércoles hay fiesta. Yo no sabía si lo habían anunciado, por eso no dije nada. A las 21:45. Muy bien, fiesta de los 5.000. Así que te esperamos ese miércoles. Así que suscríbete y te dejo con diversión en familia. Dios te bendiga mucho. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.